Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Para mí es un tremendo placer poder estar con ustedes. Agradezco particularmente la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tengo el honor de ser profesor hace ya algunos años. Y agradecer también la asistencia de ustedes, el interés también en un tema que particularmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde efectivamente la preocupación está en los contagios, lamentablemente las muertes que ocurren no solamente en Chile, por cierto, sino en distintos lugares del mundo con distinta intensidad, que haya una preocupación también de la comunidad profesional en relación a estos temas. Yo creo que se hace más necesaria, porque justamente, y es lo que vamos a ver a continuación, en tiempos de pandemia probablemente, y debido a una cuestión evidente, ¿no? Con todas las organizaciones o muchas de las organizaciones han dejado de tener contacto directo, probablemente, y aquí espero que haya muchos gerentes de compliance, auditores internos, etcétera. Entonces yo creo que deben compartir probablemente conmigo que la visión de realizar el trabajo compliance, de auditoría, se hace cada vez más difícil, a menos que se trate evidentemente de una compañía que esté totalmente digitalizada, que no es, por cierto, el caso de la mayoría, sí de algunas, pero creo yo que en tiempos de pandemia es particularmente interesante poder conversar estos temas. Yo los invito, yo entiendo que aquí se trata de un diálogo, no un monólogo. Yo puedo aportar desde mi punto de vista de experiencia profesional. Yo he pasado tanto por el sector privado como por el sector público, así que por lo menos desde el punto de vista de la asesoría de empresas, trato de ser empático, siempre ahora estoy en el rol de regulador, pero tengo cierta empatía, digamos, por las dificultades de las organizaciones en general. Y desde el sector público, desde la mirada también compleja de quién tiene que tomar decisiones relevantes en estas materias. En particular en el caso de la superintendencia de pensiones. Nosotros como supervisores en general, ¿no? Digo, de las administradoras de fondos de pensiones, del administrador de fondos de cesantía, tenemos una labor bien exigente, especialmente en estos tiempos. De hecho, tanto es así que hace muy pocos minutos estuve en la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento exponiendo respecto del el tercer retiro, digo, de los fondos de pensión. Entonces, todas estas cosas, digamos, hay un ambiente regulatorio bien particular, lo cual nos mira a tener como abogados, como directores en particular, como compliance officer, una mirada bastante amplia de lo que se debe entender como cumplimiento. Porque ya el cumplimiento que probablemente hace 10 años atrás era el cumplimiento mínimo de la ley, no probablemente hoy ha ido quedando un poco atrás y hay un piso mínimo, por cierto, que es el cumplimiento de la ley, es evidente, pero las prácticas de gobierno corporativo llevan a tener una mirada bastante más amplia y empujar dentro de las organizaciones cambios, particularmente cuando van más allá del cumplimiento de la ley. Me parece que es un camino adecuado, particularmente en el caso de Chile, que tiene pretensiones de ser un centro financiero internacional. Eh, para ser centro financiero internacional, en primer lugar hay que generar confianza en los mercados. Y para tener esa confianza en los mercados, me parece, y ha quedado en evidencia, particularmente los casos que vamos a ver algunos, otros no por un tema de tiempo, queda en evidencia que el cumplimiento mínimo de la ley por lejos no es suficiente para generar esta confianza. Entonces, dentro de ese contexto, y ahí si me permiten compartir mi presentación, necesito sí que eso. Si me permiten compartir una breve presentación. Ahí espero que se esté viendo bien. Lo que vamos a tratar hoy día es un tema muy interesante, porque cuando, por ejemplo, hacíamos estos cursos de compliance de gobierno corporativo, cursos de gobierno corporativo,
era difícil de alguna forma sostener la importancia, y yo me imagino que también para los compliance officers sensibilizar a los directores en particular de estos temas resultaba dificultoso, porque sabíamos que la sanción más severa en este tipo de casos probablemente era una multa de distinto rango, ¿no? Aplicada por diversos reguladores, en particular por la SBS antigua, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, claro, siempre se hablaba de los casos emblemáticos, el caso La Polar, el caso Cascada, etcétera. Pero yo diría que a partir de la ley 21.121, y por eso el título, creo que es un nuevo paradigma porque en particular, y lo vamos a ver en detalle, se incorporan en particular dos ilícitos que apuntan al corazón directo de los gobiernos corporativos. El primero es negociación incompatible. Vamos a ver en detalle el tipo, sin pretender yo, por cierto, ser abogado penalista, no soy abogado penalista, pero por lo menos vamos a hacer una aproximación desde el punto de vista general, ¿no? Y también la administración desleal, que en el fondo lo que hacen ambos tipos penales es criminalizar materias que tradicionalmente habían sido vistas desde el punto de vista de riesgo, como un riesgo probablemente de mediano impacto, ¿no? De mediano impacto. Ahora yo diría que todos los que tienen a cargo matrices de riesgo deberían pensar las matrices de riesgo en relación a este tipo de materias y incorporarlos dentro de su matriz de riesgo como de impacto probablemente muy alto y en algunos casos catastrófico. Esta es la agenda que tengo para hoy. Vamos a ver un breve marco conceptual. Vamos en segundo lugar a ver áreas de riesgo, y ahí yo quiero hacer la prevención de áreas de riesgo porque, y ahí lo coloco, ustedes ven entre paréntesis, para culturas corporativas de baja tolerancia a estos y estrategias de mitigación, porque evidentemente no todas las compañías tienen el mismo, lo que llaman los economistas, apetito de riesgo o aversión al riesgo. Por tanto, yo me voy a situar en una posición de una compañía que tiene una alta aversión al riesgo, es decir, en este caso, una alta aversión al riesgo es una compañía que no tolera dentro de su quehacer no recibir querellas por parte de algún accionista o algún cliente por administración desleal, por ejemplo, por negociación incompatible, porque, por ejemplo, cuida mucho su reputación corporativa, ¿no? Para una compañía con esas características, probablemente el simple hecho de una querella y una eventual, evidentemente, publicación o conocimiento público de una querella de este tipo catastrófico. Por ejemplo, la industria particularmente financiera. ¿Por qué la industria financiera en particular? Porque los clientes de la industria financiera funcionan sobre la base de las confianzas, ¿no? Ustedes depositan en un banco su sueldo porque tienen confianza en que ese banco de alguna forma va a custodiar sus recursos. Uno invierte en ciertos valores custodiados y administrados por una determinada corredora de bolsa porque al menos uno espera que no van a haber problemas de custodia, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, en ese caso, pudiera ser que se trate en la industria financiera particular de un riesgo. Ahí cada compañía sabe cómo administra sus riesgos, pero en una matriz de riesgo podría ser de una probabilidad baja o mediana, pero probablemente en la ponderación de riesgo va a ser o muy alta o catastrófica. Entonces, en ese sentido, y desde esa posición voy a hacer la presente exposición, porque si se trata de una compañía que realmente tiene una insensibilidad a este tipo de riesgo, y puede ser perfectamente posible que decida tomar en este caso, una defensa jurídico-penal con un abogado especialista y decida tomar los riesgos de eventualmente una merma, ¿no?, en su reputación corporativa u otros aspectos. Son decisiones que competen evidentemente a la administración, y en este caso particular me estoy situando en una compañía que es aversa al riesgo, para que entendamos que evidentemente el benchmark que voy a aplicar ahora y el análisis que voy a hacer ahora no necesariamente
aplica a todas las empresas. Entonces, cuando hablo de áreas de riesgo me refiero particularmente a estos riesgos, que son básicamente esos 5 que están señalados en la lámina: financiamiento de la filantropía, cultura de deportes, remuneración del director y gerente, que es una cuestión bastante sensible, vaciamiento patrimonial, operaciones entre partes relacionadas, haciendo la prevención que básicamente en operación entre partes relacionadas puede haber, digamos, una confluyen eventualmente dos ilícitos distintos. Por una parte el ilícito de negociación incompatible y por otra parte el ilícito de administración desleal. Y pérdida de valor en eventos corporativos, ejemplo, fusiones. Ahí vamos a ver un caso particular para ver si se da esta hipótesis, es que se puede subsumir, ¿no? Es la palabra que ocupamos los abogados, subsumir en alguno de los tipos, ya particularmente de administración desleal, y ausencia omisiva de controles, que es un caso bien interesante, que podría surgir la duda en una valoración jurídico-penal de ciertas cuestiones que dicen relación con la organización interna de las organizaciones en términos de, por ejemplo, procesos de auditoría interna, cuál es la función del compliance officer, si el compliance officer reporta directamente al directorio, etcétera. Son cuestiones que vamos a ir viendo y vamos a ir viendo algunos casos también en el camino. Entonces, quiero detenerme bien brevemente en el marco conceptual. Las disposiciones de la ley 21.121 obedecen a una historia, ¿no? Y esta historia básicamente está dada por distintos ingredientes. El primer elemento particular es la redefinición de lo público y lo privado. No quiero alargarme mucho en esto porque tiene bastante historia, pero pensemos en los procesos de privatización de los años 80 que ocurrieron en Chile. Y básicamente se puede llegar a una conclusión más o menos evidente. Cuestiones que son, que eran bienes públicos, pongámoslo en esos términos, pasaron de un servicio público a la administración de una entidad privada, normalmente sociedades anónimas. Por ejemplo, pensemos en empresas de generación y distribución eléctrica, pensemos en aerolíneas, pensemos en infraestructura como puertos, etcétera, carreteras, etcétera. Todas esas industrias, ¿no? Que en Chile hasta en los años 60, 70 eran administradas por el Estado de Chile, pasaron a la propiedad privada. Ahora, de eso que uno puede concluir que hoy no necesariamente aquello que ocurra en una empresa que distribuye bienes públicos es estrictamente una cuestión de carácter privado. Tenemos el caso, ustedes recuerdan bien probablemente hace unos años, el caso de una administradora de fondos de pensiones, donde se subió a YouTube la fiesta de final de año, ¿no? Donde habían distintos ejecutivos, etcétera, y bueno, ustedes entenderán que esa administradora tuvo problemas también desde el punto de vista de su reputación corporativa. Y desde un punto de vista tradicional uno pudiera decir, bueno, pero esta es una cuestión entre privados, ¿no? Pero la verdad es que cuando se trata de compañías que administran lo que yo llamo bienes públicos, la exigencia, el escrutinio, lo que llaman los norteamericanos la accountability, aumenta, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy en distintas industrias que comparten estas características particulares. Más allá del cumplimiento mínimo de la ley, la exigencia de los clientes, de los eventuales inversionistas, es mucho mayor porque la reputación corporativa, por cierto, es y ha cobrado tremenda relevancia, y que es una cuestión que creo que es muy valiosa en términos de que también es el mercado el que tiene cierta capacidad de disciplinar, digo, disciplinar en términos de, por ejemplo, entender que una compañía pueda tener una buena estructura operativa, pero tiene problemas de gobiernos corporativos, y eso le asigna un costo de capital mayor, porque entiende que los problemas de gobierno corporativo tienen un riesgo inherente, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día tenía la oportunidad de conversar con los managers de BlackRock para Latinoamérica, y es bien interesante la visión que tienen los managers, particularmente de compañías que son inversionistas extranjeros, globales, ¿no? Y nos decía que la principal preocupación de sus clientes es, yo diría, tres.
en importancia la incorporación de los criterios ASG. ASG es ambiental, social y gobernanza, como sinónimo de gobierno corporativo. Y también los temas de transparencia, ¿no? O sea, es decir, cómo cada una de las compañías donde invierte BlackRock es muy importante que tenga un approach de transparencia en relación a las inversiones que ellos realizan. Y esa cultura que se llama de principios de inversión responsable se ha ido, digamos, difundiendo, está muy consolidada esa tendencia en los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, Europa, y en Chile de a poco se ha ido incorporando estos elementos. Ya hay administradoras generales de fondos que suscriben los principios de inversiones responsables, algunas administradoras de fondos de pensiones. Entonces, esto significa que el cumplimiento mínimo de la ley no es suficiente para efectos de poder tener una compañía que tenga una aspiración de internacionalización. Al final se trata de eso, es una decisión estratégica también. Por ejemplo, les voy a contar en el caso que alguna vez me tocó asesorar, que tuve la oportunidad de asesorar a un banco del Paraguay, que ustedes dirán, bueno, y lo he conversado con muchas generaciones de alumnos del MBL en particular, y yo les trato de transmitir lo siguiente. Chile en particular ha descansado bastante, con mucho éxito, creo yo, en general su aproximación a los mercados internacionales sobre la base macroeconómica, ¿no? De cierta estabilidad institucional. En cambio, otros países que a lo mejor no tienen la misma estabilidad institucional y en muchos casos tienen cierto, desde el punto de vista de la reputación general, tienen ciertos escollos, ¿no? Pero están haciendo un esfuerzo considerable las empresas para presentar mejores prácticas de gobierno corporativo y ser competitivos con cualquier compañía que quizás está en un entorno más favorable, pero que no asumen las prácticas de gobierno corporativo adecuadas y necesarias. Por ejemplo, en el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de Perú en particular. Piensen ustedes que los inversionistas globales, las fronteras, digamos, son relativas, ¿no? Si ven empresas que tienen mejores gobiernos corporativos, van a ir hacia allá porque entienden, y esta es una perspectiva de ESG, entienden, y ya está bastante consolidada en la literatura, particularmente en las finanzas corporativas, que una compañía que adopta criterios, buenas prácticas ESG, en el largo plazo va a tener rentabilidades mayores, y eso ha sido incorporado por los inversionistas internacionales y también por ciertos inversionistas institucionales locales. Entonces, a eso voy con la redefinición de lo público y lo privado. Ya una compañía que hoy día se puede entender como privada, pero que otorga bienes públicos, ya no es tan clara la definición, y respecto de problemas de gobierno corporativo asilarse en el hecho que hay un cumplimiento mínimo de la ley y que se trata de una empresa privada, porque el escrutinio, reitero, es mayor por parte de la ciudadanía, y ese escrutinio en particular lleva, y lo vamos a ver a continuación, a el impulso de ciertas medidas legislativas. ¿Ya? Bueno, el segundo punto son los estándares y recomendaciones de la OECD. No quiero entrar en detalle, pero básicamente la OECD, desde que entró Chile a este club, ¿no? Ha impulsado y ha recomendado respecto de nuestra legislación un avance importante, en particular en aspectos sancionatorios y persecutorios respecto de lo que se llama los ilícitos de cuello y corbata, ¿no? Y desde ese punto de vista Chile tiene y recibe todos los años visitas, ¿no?, de la OCDE para ver en concreto qué avances hay en la materia. Ese es el otro ingrediente de esta sopa, llamo yo. También hay una cuestión muy cierta, que es que hay una percepción de impunidad de los delitos de cuello y corbata, pero no es solamente una impresión, porque dentro de mi investigación no encontré una encuesta de percepción ciudadana en relación a esto. Probablemente si se hiciera, o probablemente se hizo, pero solamente que no accedía a ella, puede haber un desbalance efectivamente, y entenderse que los crímenes, los delitos de cuello y corbata tienen probablemente una menor penalidad y una menor capacidad persecutoria, pero
Y encontré un informe muy interesante, Espacio Público, que justamente apunta a que, dado los incentivos que existen por parte del Ministerio Público, dada la cantidad importante de causas que maneja, o sea, yo en ese sentido no es una recriminación al Ministerio Público, sino que maneja una importante cantidad de causas, y respecto de las causas que dicen relación con ilícitos económicos, se llega a un porcentaje menor de sentencias condenatorias, muy menor, porque en general se trata de utilizar cuestiones que establece la ley, como los acuerdos reparatorios, las suspensiones condicionales del procedimiento, y forma parte de lo que establece el Código Procesal Penal, y forma parte de lo que efectivamente corresponde conforme a un Estado de Derecho. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas en general, siempre que sale una ley, la verdad que yo he llegado a la conclusión de que el verdadero compromiso del Estado de Chile respecto de, en este caso, el establecimiento de ciertos ilícitos o cualquier política pública, al final del día, el compromiso real del Estado se ve en la ley de presupuesto. Y uno puede observar que efectivamente en el caso del Ministerio Público, los presupuestos asignados para la persecución específica de este tipo de materias son lo que se llama de continuidad. Eso significa que no han aumentado de manera importante desde que se creó la ley 21.121. Entonces esas son cuestiones que es importante poner de relieve. Y estos son los elementos, digamos, los ingredientes, y yo diría que la olla a presión para empujar este cambio legislativo fue los casos de financiamiento ilegal de la política por parte de empresas, que son dos casos, el caso Penta en particular y el caso de SQM, de financiamiento ilegal de la política. Y a propósito de esto, se originó un empuje importante y se reactivaron todos estos ingredientes, y una olla a presión bien importante y dentro del marco conceptual del informe Engel, se establecieron, después de una discusión parlamentaria muy interesante, no da tantas luces en relación a la interpretación específica de los tipos penales, pero sí uno logra observar una suerte de catarsis, ¿no?, del Parlamento en relación a este tipo de materias, porque efectivamente son un impulso importante en relación a materias de anticorrupción. Vamos a ver los casos, los dos ilícitos que dicen relación con gobiernos corporativos, pero hay muchos otros que de alguna u otra manera también afectan. Por ejemplo, se incrementó y se detalló lo que es cohecho a funcionario público, cohecho entre privados, etcétera. O sea, hay una serie de otros ilícitos que no vamos a tener tiempo de poder analizar en esta oportunidad, pero ojalá podamos verlo quizás en una próxima oportunidad. Eso desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista teórico, hay que tener presente, y es algo que apunta muy bien el profesor Marcos Contreras en una muy buena ponencia que está publicada en la Universidad de los Andes, en que el sistema económico actual, a diferencia del sistema económico tribal, se basa no en la confianza personal, porque eso ya no existe. O sea, normalmente las personas interactúan en la vida de los negocios con personas que no necesariamente conocen personalmente, ¿no? Como sí ocurría, digamos, en la antigüedad, donde efectivamente los negocios se hacían con las personas que yo conocía en particular, y podía confiar en el fondo de su estructura ética, etc. Ahora, la confianza es de carácter institucional, cómo las instituciones reaccionan en casos de fraude, ¿no? Y en el caso de la sociedad anónima es particularmente interesante, porque si ustedes se fijan, la sociedad anónima surgió en el siglo XVI como un mecanismo de levantamiento de capital, donde cada uno de los accionistas tiene una responsabilidad limitada, y esa responsabilidad limitada está dada exclusivamente por el monto de su aporte. Y eso permitió poder distribuir riesgo en una cantidad importante de personas y de inversionistas, y de esta forma se pudo levantar capital que, sin entrar en historia, normalmente cuando hago esta clase en el MBL hacemos una larga historia de lo que es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial. Pero evidentemente hay que reconocer que la sociedad anónima, que nació originalmente en Holanda y fue adoptada rápidamente por
Inglaterra y después sus posteriores colonias como Estados Unidos, fue una revolución desde el punto de vista jurídico porque permitió el financiamiento de industrias intensamente, que son intensivas en capital. La industria tecnológica, llámese primera revolución industrial, segunda, tercera o cuarta, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de estructura como la de la sociedad anónima, se da lo que se dice, lo que está altamente documentado, que es la separación entre la propiedad y el control. ¿Por qué? Porque si hay un porcentaje muy alto de la propiedad de una compañía que está dispersa en una multiplicidad también de accionistas, cada uno de los accionistas no tiene los suficientes incentivos para monitorear particularmente su inversión, por tanto, y en definitiva, es la administración que administra bienes ajenos, lo que habla el profesor Pardoe de la tragedia de lo ajeno, ¿no? En el fondo de eso se trata el problema de la agencia, es que un tercero, distinto del dueño, es quien administra en definitiva los recursos aportados por los accionistas, ¿no? Y eso en términos de teoría económica se llama el problema de la agencia, es decir, que cuando alguien administra un bien ajeno no necesariamente va a estar correlacionado con el interés del titular del patrimonio, ¿no? Y aquí presento un breve esquema de lo que se entiende por problema de la agencia. Ahora, en el caso de Chile hay un matiz, ¿no? Ustedes saben muy bien que la propiedad accionaria en Chile se encuentra tremendamente concentrada, ¿no? Si ustedes ven la composición de las empresas que están en el IPSA, salvo raras excepciones, tienen un controlador claramente definido y accionistas minoritarios, y con la prevención que los accionistas minoritarios en particular se trata de administradoras de fondos de pensiones, fondos de inversión, corredoras de bolsa, etcétera. O sea, estamos frente a que, por cierto, representan a sus clientes, a los afiliados, futuros pensionados, etcétera. Entonces, en una sociedad anónima abierta, la estructura de stakeholders trae bastante más complejidades que probablemente una sociedad anónima cerrada donde exista un accionista controlado con el 99,9% de la propiedad y haya alguien que puede ser un hijo, por ejemplo, que tenga un 0,1% solamente para cumplir el requisito de que se trate de una sociedad que debe tener a lo menos 2 socios, ¿no? Pero en el caso de Chile, las empresas que se encuentran en el IPSA normalmente tienen una composición de un accionista controlador que puede tener distintos porcentajes. Sabemos muy bien que la persona que tiene más del 66,6% de la propiedad de una sociedad anónima puede hacer básicamente todas aquellas operaciones que autoriza la ley de sociedades anónimas, por ejemplo, fusiones, etc. Si tiene menos de ese porcentaje, probablemente haya ciertos espacios de negociación entre los accionistas minoritarios y los accionistas minoritarios, pero eso también se da en un porcentaje menor. Y de esta forma, digamos, al final, lo que depende de la inversión de los accionistas minoritarios, la confianza que puedan tener en la institucionalidad. Y eso es importante porque es la confianza que tienen los inversionistas para poder invertir en digamos, valores que lo único que representan es una proyección de los flujos futuros de la compañía, ¿no? Y para eso se requiere un buen flujo de información exacta, certera y verídica, ¿no? Y que eso es lo que recoge particularmente la ley del mercado de valores a propósito de los hechos esenciales, hechos reservados, información de interés conforme a el artículo 9 y 10 de la ley de mercado de valores y la norma de carácter general 30. Por ejemplo, ahí hay un aspecto interesante. La Comisión para el Mercado Financiero está empujando una agenda bien importante a ESG, que es muy, muy valorable porque justamente lo que se trata de evitar en la información que se divulga al público es evitar esos prospectos, ¿no? Que uno veía donde había 4, 5, 10 páginas de historia interminable de la compañía y que la verdad que después de leer esos prospectos quedaba bien poco claro cuáles eran los riesgos reales que tiene una determinada industria, una determinada compañía dentro de esa industria y cuáles son las medidas de mitigación, ¿no? Entonces, hacia allá está apuntando el regulador financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, y me parece que es un paso muy positivo. Ahora vamos a entrar directamente a el
tipo de negociación incompatible. Y si me disculpan, voy a leerlo para ser totalmente fiel al principio de tipicidad. Dividí en un cuadro que se refiere en particular al sujeto obligado. El sujeto obligado es el director o gerente de una sociedad anónima, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de una sociedad anónima. Yo creo que el primer comentario en este caso particular de negociación incompatible es, llama la atención de por qué se prefirió un tipo específico de sociedad. Yo puedo entender, por ejemplo, que a propósito de los sujetos obligados se pudiera hacer extensible esta obligación a los gerentes directores de una sociedad anónima y eventualmente a los de una sociedad por acciones, que en otros lados se llama sociedad simplificada, pero por ejemplo en una sociedad de responsabilidad limitada está fuera del tipo, ¿no? O sea, no es posible levantar ahí un tema de negociación incompatible, ¿no? ¿Y cuál es la conducta sancionada? O sea, el director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucra a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Y por tratarse de una sociedad anónima, no es otra que el artículo 44 de la Ley de Sociedad Anónima y el título 16 de la Ley de Sociedad Anónima. El artículo 44 se refiere a las operaciones entre partes relacionadas en sociedades anónimas cerradas y el título 16 se refiere a la regulación de operación entre partes relacionadas en una sociedad anónima abierta. Esto yo creo que tiene un alcance importante, dado que se trata de un delito, probablemente el paso uno es definir qué se trata de operación entre partes relacionadas. El regulador financiero en los últimos 10 años ha tenido ciertas posiciones que, que eventualmente van a ahora probablemente ser revisadas en los casos que se vayan suscitando a futuro, ¿no? Porque evidentemente es el regulador financiero quien tiene el expertise probablemente para poder definir cuándo hay una operación entre partes relacionadas o cuándo no la hay. Yo recuerdo muy bien y bien patente porque la verdad que me tocó participar en el proceso de toma de decisiones en el caso del aumento de capital de Enersys el año 2012, donde algunos recordarán que fue tremendamente polémico porque había una posición bien particular en términos de que el aumento de capital propuesto respecto del accionista controlador establecía que este aumento de capital iba a ser pagado en especies que habían sido autovaloradas por el accionista controlador y los accionistas minoritarios, AFP en particular, tenían que pagar en dinero efectivo. Y en el fondo lo que ahí era totalmente clave y necesario para poder definir el caso era qué se entendía por operación entre partes relacionadas. En este caso, el regulador financiero tomó la decisión de que efectivamente correspondía a una operación entre partes relacionadas porque una operación que es propuesta por el accionista controlador al directorio y el directorio a su vez traspasa esta propuesta a los accionistas, no se trata de una relación vis a vis entre el accionista controlador y los accionistas particulares, sino que se debe dar a través de una junta extraordinaria de accionistas, y la junta extraordinaria de accionistas, por cierto, forma parte de la sociedad. Entonces, si hay una operación relacionada donde participe un controlador y la sociedad, entendiendo como parte de la sociedad la Junta Extraordinaria de Accionistas como órgano formal que se forma con formalidades específicas, quórum específico, evidentemente nos encontramos frente a la definición de operación entre partes relacionadas. Esa fue la posición del año 2012. Entiendo que ha habido ciertas posiciones que agregan matices a esta definición inicial del regulador financiero, pero en este caso el llamado al final a definir qué es una operación entre partes relacionadas es labor de la Comisión para el Mercado Financiero, y por eso se agradece en el fondo
que esta definición ojalá sea consistente, porque básicamente va a ser el marco conceptual sobre el cual se van a poder establecer eventualmente responsabilidades penales, ¿no? Entonces esto le da un factor bastante delicado a los pronunciamientos de la Comisión para el Mercado Financiero en esta materia. Voy ahora al ilícito de administración desleal. Sujeto obligado es aquel que, teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona o de alguna parte de este, en virtud de la ley, una orden de la autoridad o un acto o contrato. Si ustedes ven, es bastante amplio, amplísimo, los sujetos obligados. Por ejemplo, una corredora de bolsa, evidentemente, administradoras generales de fondo, no me cabe duda, administradoras de fondos de pensiones, no tengo ninguna duda que son sujetos obligados, porque ellos tienen la salvaguardia y gestión del patrimonio de otras personas, por orden de la ley. Por ejemplo, en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, si una es adjudicataria de la cartera de afiliados, tiene un monopolio básicamente de 2 años respecto de aquellos afiliados que van ingresando al sistema, ¿no? Entonces, de esa forma, por la ley establece que tal persona va a ser afiliado de tal AFP si es que es adjudicataria del proceso de licitación. Desde el punto de vista contractual, un cliente de una corredora de bolsa, un cliente que suscriba cuotas de un determinado fondo administrado por una jefe específica, etcétera, etcétera. Entonces es bastante amplio. Yo casi llego a pensar que alguien que se postula a tesorero de el condominio podría eventualmente también caer en el ilícito de administración del leal, y no es una caricatura, podría darse un caso. La irrogación de perjuicio, esa es la conducta sancionada. Perjuicio es una palabra que, desde mi punto de vista, tiene 2 acepciones, particularmente, y es lo que ha tratado la doctrina de ir dilucidando. Hay y me voy a adelantar quizá algunas láminas, después vuelvo atrás. No, pero prefiero el caso y después vamos a la explicación. Perjuicio tiene distintos matices, ¿no? Tiene un matiz de detrimento patrimonial contable, y también podría entenderse un caso de costo-oportunidad. Ahí vamos a ver el ejemplo particular para ver si es que efectivamente esta interpretación tiene algún rendimiento desde el punto de vista de la perspectiva de un tribunal penal que tenga que decidir sobre el asunto. Entonces, irrogación de perjuicio sea, dice, ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarlo. O sea, aquí no estamos en el caso particular que pudiera ser el más sensible de alguien que escape directamente de los poderes de representación que tiene, sino que es alguien que actúa dentro del marco de los poderes de representación que tiene, ¿no? Por eso la voz de ejerciendo abusivamente la facultad. Yo creo que ese abusivamente probablemente va a ser el escollo más grande para eventuales querellantes, porque al tipo le agrega una exigencia particularmente severa en torno a qué es lo que se debe acreditar, y el abusivamente probablemente le da un orden de magnitud mayor a un hecho concreto para efectos de ser evaluado desde el punto de vista jurídico penal. Y el número 2 dice ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Entonces también ahí está la regla de que va a morigerar, o sea, no cualquier conducta evidentemente pudiera ser sancionada por administración desleal. Yo creo que la palabra abuso y manifiestamente contrario va a generar un matiz en probablemente la jurisprudencia futura que vayamos conociendo en relación a estos casos, que podría ser el escollo, reitero, más grande que pudiera tener un querellante en esta materia, ¿ya? Y les quiero plantear el siguiente caso para poder entender los perjuicios. ¿Qué se entiende por perjuicio aquí particularmente? Y se me permite leer. Caso práctico. Una empresa ASA tiene
filial de una empresa BSA le presta a esta última 500 millones de dólares a un año plazo a un interés total de 1,5% anual. Al final del préstamo, la empresa A tendrá en sus balances 157,25 millones de dólares. Pero la tasa de interés promedio ese año para este tipo de operaciones fue de un 5%. ¿Hay administración desleal de ASA? ¿Se puede entender la pérdida de oportunidad como un perjuicio? Entonces ahí entramos a dos tesis, las dos tesis que han sido sustentadas en particular por la doctrina. Aquí yo recojo los comentarios de el profesor Marcos Contreras y los comentarios del profesor Juan Pablo Mañalich, que hablan de dos tesis básicamente. Ahí la jurisprudencia va a tener que asumir alguna de ellas y ver si tiene un grado de consistencia tal que nos permita en un futuro, cuando tengamos, digamos, más casos, hoy no existen casos relevantes que hayan terminado con una sentencia condenatoria, es el principio del saldo. El saldo significa la comparación del patrimonio pre y post acción u omisión. Si ustedes ven el principio del saldo y se van al caso práctico, básicamente aquí habría un aumento patrimonial, por tanto no habría un reproche jurídico penal, ¿ya? Y la otra tesis, que es más bien normativa, que básicamente sostiene el profesor Mañalich, es que la merma patrimonial debe estar desconectada del interés patrimonial del patrimonio, del interés del titular del patrimonio, disculpa. Entonces aquí podría eventualmente haber un espacio mayor, no estoy siendo categórico en decir que es ahí donde se adscribe particularmente este caso particular, pero ahí uno ve un espacio que pudiera dar explicaciones a estos costos de oportunidad. Hasta el momento desconozco que haya jurisprudencia que haya resuelto el tema, pero lo pongo como un red flag, ¿no? Tengan cuidado que no necesariamente vaya a imperar en la jurisprudencia nacional el principio del saldo, sino que también podría imperar esta merma patrimonial desconectada del interés del titular del patrimonio, ¿ya? Entonces, estos dos ilícitos, en particular, yo creo que sitúan los ilícitos corporativos, poniéndolo en términos genéricos, dentro de las matrices de riesgo. Tradicionalmente, un compliance officer, cuando tiene que hacer su matriz de riesgo, ve riesgos laborales, consumidores, relación con el Estado, temas ambientales, libre competencia, ahora ilícitos corporativos. ¿Ah? Porque tiene consecuencias importantes desde el punto de vista jurídico penal. Por ejemplo, un director se puede ver privado de libertad, un gerente también. En el caso de las negociaciones incompatibles también existen penalidades por el solo hecho de no cumplir el artículo 44 o el título 16 de la ley de sociedades anónimas, ¿no? Entonces eso genera particularmente un estrés, ¿no? El que quiera tomar este estrés, digamos, a las organizaciones particularmente, y deberían estar hoy, me parece, en una revisión, si es que ya no lo están, respecto de los alcances de esta ley en materia de cumplimiento, ¿ya? Vamos a ver la revisión de áreas de riesgo y estrategias de mitigación. Y aquí, reitero, se trata de una organización conservadora que busca tener una impecable reputación corporativa y que, por cierto, recibir una querella por parte de un accionista, de un cliente, etcétera, le puede resultar, desde el punto de vista de sus riesgos, y la materialización de aquellos como efectos muy altos o catastróficos, ¿ya? Y puntualizando que quien no quiera asumir, digamos, esta baja aversión al riesgo puede tomar el riesgo, y es una posición que puede entenderse como legítima también dentro del directorio, pero bueno, y ahí vamos a ver después que el directorio debe tener particular cuidado con determinar cuál es su apetito de riesgo y que ese apetito de riesgo sea conocido por los accionistas. A ver, actividades, financiamiento de actividades filantrópicas, cultura y deportes. Financiamiento de las actividades filantrópicas.
Yo les quiero poner dos ejemplos, que no tengo la respuesta tan clara, pero probablemente a usted también les va a llamar la atención. Miren, una empresa de giro construcción, a través del presupuesto asignado a la gerencia general, organiza una gala en el Teatro Municipal con Paul McCartney, que ustedes los ven, estaba bastante contento, invitando a gerentes, directores y autoridades. El costo total es de 5 millones de dólares. O sea, el señor Paul McCartney era el más feliz de todos los asistentes probablemente en la sesión. Ahora la pregunta es, este tipo de actividades financiadas por las empresas, si yo fuera accionista en la empresa, me haría la pregunta, bueno, ¿y esto qué relación tiene con el interés social? Yo me dedico a la construcción, ¿no? Y en particular no tengo conocimiento de cuáles son los criterios para tomar esta decisión. Se trata de, podría concluir, de una decisión discrecional y que, por cierto, que cuando invierte 5 millones de dólares en este tipo de materia, son 5 millones de dólares que no están en caja para mi dividendo, y eso, por cierto, podría implicar ciertas frustraciones a los accionistas y es un área de riesgo. Un accionista podría decir esto no se justifica respecto al interés social y nos encontramos frente a un abuso tal que pueda considerarse por los tribunales de justicia como administración desleal. Vamos al segundo ejemplo. Una sociedad anónima dedicada al retail, a través de un área de responsabilidad social empresarial, aporta 20 millones de dólares para la construcción de un estadio de fútbol del equipo del cual su accionista controlador es Inter y que actualmente no tiene estadio. No, esto no es un ejemplo que particularmente se encuentra en Chile. Tal vez lo puede haber, tal vez no, pero en este caso particular probablemente en unos meses más el ejemplo ya no va a ser tan válido, digamos, para hacer el punto jocoso de esto, pero es importante porque efectivamente una compañía que su giro es otro, que su giro no es el deportivo, invierta una gran cantidad de sus flujos en actividades que no dicen relación directa con su quehacer, ¿no? Con las actividades que realmente le atraen o generan rentabilidad, ingresos para la compañía, se podría ser cuestionado desde el punto de vista de la administración del ALI. Es bien interesante porque, por ejemplo, hay casos muy connotados, el caso Enron, un ícono de fraude en Norteamérica. Enron invirtió, si no me falla la memoria, algo así de 100 millones de dólares en su edificio corporativo. La decisión fue del directorio y la pregunta de los accionistas es, bueno, perdí 100 millones de dólares que pudieran haber sido un dividendo para mí por eventualmente la decisión de la administración, y la administración se pudo haber también, y es muy natural y es muy humano ver la necesidad de hacer esto por un tema de ego, ¿no? No es tan extraño que los gerentes y así está muy desarrollado en las finanzas corporativas, aquellos gerentes que ven una gran cantidad de caja, ¿no? Tratan de generar ciertos gastos que evidentemente a ellos los posicionan en un nivel de liderazgo respecto de su eventualmente pares de competidores, ¿no? A eso voy. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y ahora lo que les quiero presentar es, bueno, esto cómo se puede mitigar, ¿no? ¿Cómo se puede mitigar desde el punto de vista de la organización? Y ahí digo, ¿cómo se gestiona el riesgo? Entonces, la primera recomendación es que el monto autorizado es una decisión exclusiva de los accionistas. Me parece que eso es importante para efecto que los accionistas tengan toda la información global respecto de aquella parte del budget, del presupuesto, que sería utilizada para este tipo de actividades. Y por cierto, eso le da mayor transparencia. Ustedes recuerdan que en el caso que fue sancionado SQM por financiamiento ilegal de la política por parte de la comisión de la SBS y posteriormente Comisión para el Mercado Financiero, se sancionó, y uno de los elementos importantes era que el gerente general tenía parte del presupuesto, no era muy alto, digamos, pero tenía parte del presupuesto a quien no le rendía
cuentas al director ni prácticamente a nadie. Entonces esas cuestiones y esas prácticas deberían ser excluidas si es que se estima que se debe desarrollar un buen gobierno corporativo. Entonces, el monto global debe ser autorizado por los accionistas, pero aquí vamos más allá. Y aquí quiero ser bien insistente. Reemplazar la discrecionalidad de una política corporativa de donaciones. La discrecionalidad siempre tiene ese elemento de que no hay un benchmark sobre el cual se toma una u otra decisión. Y eso, por cierto, puede generar respecto de los accionistas un nivel de conflictividad tal que podría eventualmente suscitarse una querella, una denuncia al Ministerio Público y que esta materia en particular tenga que ser analizada desde el punto de vista jurídico-penal. Entonces, la política corporativa de donaciones le da consistencia y cierto marco, cierto framework, cierto, digamos, marco conceptual sobre el cual se puede realizar donaciones, ¿no? Y dicha política debe ser informada a los accionistas, es decir, si yo voy a adquirir una acción de X empresa, debo saber que es una empresa que tiene, en este caso particular, tiene libertad de acción el gerente general para donar a quien estime, ¿no? A quien estime. Y eso lo debo saber porque después no puedo alegar desde el punto de vista de una querella que hubo administración desleal, porque la verdad yo como accionista, desde el día 1 en que invertí en una determinada compañía, sabía que esa compañía, respecto de este aspecto específico, lo deja a la discrecionalidad del gerente general, ¿no? O puede que no, que tenga una política específica y que tenga ciertos benchmarks que permita entender que desde algún punto de vista se encuentra una situación más bien regulada. El cumplimiento de la política debe ser objeto especial de auditorías internas, revisión del oficial de cumplimiento y reportes al directorio. No sacamos nada con tener políticas que estén en el escritorio de los compliance officers, el directorio propiamente tal, el gerente general, sino hay un proceso de seguimiento y de también evaluación de la incorporación de estas políticas en la cultura organizacional. Entonces eso es clave, no solamente establecer un marco, una política, sino que tomar decisiones activas en torno al seguimiento de la implementación de cada una de estas políticas. Y un criterio básico, las donaciones deben ajustarse al interés social. Es bien, y aquí siempre en esta parte de mi charla puedo y recibo todo tipo de pifias, críticas, etcétera, pero siempre me atrevo a hacerlas porque está en mi convicción de que muchas veces uno observa, ¿no? En determinados escenarios, en horario prime y con el Estadio Nacional lleno, ¿no? Donde llegan ciertos managers a entregar su donación y se ven claramente expuestos a una presión del entorno, ¿no? Que los puede llevar efectivamente a hacer donaciones sustantivamente altas, ¿no? Sustantivamente altas, y en ese sentido eso tiene que ser más moderado desde el punto de vista de hacer un análisis de eso que implica para los accionistas minoritarios. Probablemente en 5, en 10 años atrás eso no era ningún problema, ¿no? Pero hoy día sí es un problema porque efectivamente un accionista minoritario se puede sentir muy, muy afectado desde el punto de vista de que sus futuros dividendos pasan a una obra que puede ser muy loable, pero efectivamente no necesariamente esas virtudes son compartidas por todos los accionistas. Entonces, por eso digo yo que todas las donaciones deben estar en una política, deben estar monitoreadas por los compliance officers, la auditoría interna, y que toda donación se realice dentro de ese marco, ¿no? No una actividad totalmente discrecional por parte de los gerentes. Y vamos a ver casos que son bastante interesantes. Preferir el sistema de licitaciones gestionado externamente. Y aquí probablemente todos ustedes o muchos de ustedes, si no conocen esta estructura, les debe llamar mucho la atención. Les voy a contar un caso. Los bancos alemanes, que de hecho toda esta legislación proviene del derecho penal alemán, donde allá se conoce como Untreue, que es administración desleal, y tienen bastante más experiencia que en Chile en relación a cómo hacer el tratamiento. Existen ciertos bancos de desarrollo que efectivamente invierten
200 millones de dólares, 500 millones de dólares para beneficiar a Latinoamérica, por ejemplo. Y ellos lo realizan de la siguiente forma. Y es muy interesante porque dice relación, entiendo yo, con tratar de escindir los riesgos dentro de las compañías a externalizarlo. Lo primero que hacen es licitar empresas consultoras, ¿no? Para efectos de que éstas pudieran ser expertas, para que éstas pudieran seleccionar aquellos proyectos a los cuales se les puede asignar créditos, por ejemplo, estamos hablando de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, para que establezcan dentro de Latinoamérica proyectos que dicen relación particularmente con mejoras en, podría ser, por ejemplo, eficiencia energética, cuidado del agua, etcétera, pero ellos no lo toman directamente en el banco, sino que lo externalizan para efectos de escindir el riesgo. O sea, ellos hacen la licitación, contratan a la empresa consultora y la empresa consultora recibe los fondos y es ella la que, desde el punto de vista técnico, que eso está establecido en las bases de licitación, debe asignar los recursos, ¿no? De esa forma uno puede escindir esa decisión discrecional desde la administración, desde el directorio eventualmente a una empresa especialista, ¿no? Y eso evidentemente quita bastante estrés en relación a que una decisión particular pueda ser entendido como administración desleal. Y vamos a ver algunos ejemplos a continuación que me parece que son bastante interesantes. Por ejemplo, en el caso de Aguas Andinas, ellos tienen una política de auspicio, donaciones y colaboración que es bastante interesante porque ellos lo que hacen es vincular sus donaciones a el giro social. El giro social de Aguas Andinas ha ido mutando, ¿no? Desde la simplemente comercialización, ¿no? De agua potable a buscar proyectos de sustentabilidad, ¿no? Y la política, y académicos en particular, que vayan en relación a la sustentabilidad del medio ambiente, a la sustentabilidad de las comunidades donde trabaja Aguas Andinas. Entonces, las políticas de donaciones, está establecido, como ustedes lo ven en la política de donaciones, lo que busca es justamente que las donaciones tengan desde el punto de vista sustantivo, tengan ese tipo de actividades, ¿no? No es simplemente el hecho de donar por donar, sino que debe estar enfocado en proyectos que dicen relación con el negocio de Aguas Andinas y que particularmente se centran en eficiencia hídrica, en investigación, como por ejemplo la desalinización, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy interesante porque hay una vinculación bastante estrecha entre las donaciones y el giro social. Entonces eso es lo que es muy interesante de la política de Aguas Andinas. En el caso de SAM, esto es, la verdad que está en inglés porque justamente es una política que solamente que obedece a SAM y a otros tipos de filiales o compañías coligadas que están alrededor de todo el mundo, pero básicamente lo que hace SAM es algo bastante interesante en términos de que se debe vincular distintos estamentos para efecto de aprobar una donación. Por ejemplo, Compliance Officer, tiene que estar también debe ser aprobado por el Departamento de Contabilidad y finalmente debe ser aprobado por la gerencia en particular, incluso en algunos casos, cuando se trata de operaciones u donaciones que son de alto monto, debe ser aprobado por el Legal Counsel que regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene también, y yo creo que lo interesante de la propuesta de SAME es que tiene un sistema de controles bastante robusto que impide el hecho que una sola persona tome una decisión discrecional con respecto a las donaciones. El grupo Sura. Es bastante interesante el grupo Sura porque ellos son bastante enfáticos. Ellos son bastante enfáticos en que se encuentra prohibido todo financiamiento, ya sea directo o indirecto, a campañas políticas o partidos políticos. Es muy importante que esté en las políticas porque eso es lo que permea respecto de todas las organizaciones. Hoy sabemos que desde el año 2017 las personas jurídicas no pueden financiar directamente ni indirectamente ni campañas ni partidos políticos, pero Sura lo tiene desde mucho antes. Entonces, y sigue en la política de donaciones, pero creo yo que es muy valioso porque efectivamente toma una posición de prohibición. Y a eso voy, en el fondo, ciertas actividades deben ser
probablemente prohibida dentro de las políticas de donaciones, por ejemplo, el financiamiento del terrorismo. Evidentemente, me imagino que cada una de vuestras organizaciones eso lo ve como algo que debería ser rechazado como organización, pero debe estar incorporado dentro de los manuales y los procedimientos, establecer mecanismos de control, etcétera, y eso es lo que hace Sura en particular y otras compañías que funcionan sobre las bases de sistemas de monitoreo más bien sofisticados. Entonces, esas son las formas de ir mitigando esta discrecionalidad en términos de poder dar mayor sustento en el caso de una impugnación jurídico-penal, que decir, nosotros tenemos esta política, nosotros tenemos monitoreo de esta política, y si alguien hace un tipo de donación de este tipo, se sale de la política, y por cierto, que es un tema más bien particular de quien realiza esta acción y no de la compañía, ¿no? Entonces eso es importante, así se permite escindir riesgos. Remuneración del directorio. Aquí les presento un caso bien particular que se dio en España, que también es citado por el profesor Marcos Contreras en su ponencia, que es bastante interesante, que es el caso de fusión del Banco Santander con Banco Central. Y ustedes ven ahí dos personas dándose las manos muy contentas porque respecto de ellos, el caso de jubilaciones significaron retribuciones de 43,8 y 108,1 millones de euros cobrados por el señor Amusategui, que es el señor de la corbata roja, y por el señor Corcostegui, respectivamente, al abandonar la entidad bancaria a mediados de 2021, el primero, y el segundo a principios del 2002. Y fue básicamente el fundamento es que se estableció que ellos habían realizado un aporte significativo en el proceso de fusión entre estos dos bancos, y por eso en el fondo ellos se retiraban del banco, en el fondo respecto a la relación de canje, ellos iban a estar en una minoría dentro del banco, pero se les pagaron estas jubilaciones. Ahí lo que hay que señalar es que el Tribunal Español en este caso lo absolvió, ocupando un argumento que tiene desde el punto de vista de al menos nuestra tipificación es bastante criticable, porque dice que esos beneficios se establecieron porque tenían las facultades formales de poder hacerlo, pero entendemos que la administración desleal habla del abuso de la formalidad, de los poderes que se tienen, es decir, estamos más allá de los poderes que se tienen, sino que es el abuso de estos poderes para efectos de obtener remuneraciones que a primera vista parecen ser que son bastante excedentes, ¿no? Bastante excesivas. Y digo excesivas porque no hubo particularmente un estudio cuál fue el aporte específico de estas dos personas que pudieran sustentar el hecho de que tuvieran este tipo de remuneraciones, ¿no? Y en Chile la remuneración de los directores debe ser fijada por la Junta Accionista, que son este tipo que son las dietas, ¿no?, que establecen para la asistencia a cada una de las sesiones de directorio. Normalmente pueden establecer ciertos rangos y ciertos bonos, pero en general se establece en la Junta de Accionistas. Y la remuneración de la gerencia es fijada por el director. Entonces, uno, ¿cómo puede, desde el punto de vista de los gobiernos corporativos, poder mitigar este tipo de decisiones que pudieran ser vistas como discrecionales y poder, reitero, ser objeto de querellas y del costo reputacional que ello implica para las compañías? Es establecer sistemas objetivos de remuneración. Aquí tenemos el caso de Morgan Stanley, que nos muestra, si ustedes pueden ver ahí, básicamente lo que señala es que cuál va a ser lo que llaman los ingenieros los KPI, ¿no?, que son medidos de sus managers, y en la medida que cumplan estos KPI, es decir, ciertos criterios que deben satisfacer, van a tener cierto rango de remuneración y que son expuestos a los accionistas. O sea, de hecho, toda esta información no he hecho más que buscarla por internet, no es algo que esté ni que particularmente no sea público, es todo público y es público para los accionistas. Entonces, para los accionistas es claro saber de antemano cuáles son los rangos que eventualmente puedan ser pagados como compensaciones a los directores y en particular a la gerencia. Es bien interesante este caso porque no solamente establece
las remuneraciones de lo que ellos llaman, digamos, corto plazo, sino que tienen también elementos importantes. La mayoría de las empresas más sofisticadas, el 15% de la remuneración del gerente y el directorio está compuesta por un elemento importante de ASG, incluso para determinar la remuneración se realiza a través de focus group en términos de cuál es la reputación corporativa, etcétera. O sea, desde el punto de vista de la determinación de la remuneración es un tema bastante sofisticado y es expresado por y hacia los accionistas. Entonces aquí tienen un buen ejemplo de cómo Morgan Stanley muestra a sus accionistas en la forma en que ellos calculan el monto de la remuneración de sus managers, ¿no? De sus, claro, del CEO en particular y de otros main managers. Entonces, bien interesante, ahí se los dejo en la presentación para que lo puedan leer. Hay muchos otros casos, JP Morgan, etcétera, todos los bancos de inversión particulares en Reino Unido y en Estados Unidos tienen este tipo de políticas. Hay otro banco inglés que establece, y sin entrar en mayores detalles, que establece lo que se llama reportes de gestión de los principales managers, es decir, que es muy parecido a lo que ocurre hoy día en el sector público, de que las autoridades elegidas por alta dirección pública tienen que entregar reportes que deben ser aprobados, en este caso por el jefe de servicio, y son enviados a entidades externas para efectos de verificación de los supuestos y la completitud del cumplimiento de los KPI, en el fondo, que se le exige a un directivo de alto rendimiento, y de esa exigencia cuánto pudo cumplir, y de eso depende su remuneración en un porcentaje no menor. No sé si hasta ahora hay preguntas. La verdad que estaba hablando harto y se me está secando la boca, así que agradecería una pregunta. Sí, Mario, hay varias preguntas. La más reciente la acaba de realizar el también profesor del Magíster en Derecho de los Negocios, Franco Acchiarto, y te comenta, te dice: hola Mario, es bien larga, bien preparado, aprovecha a tomar harta agüita. Hola Mario, tengo la siguiente pregunta. El proyecto de ley sobre transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, mal llamada también ley Mordaza por algunos, incluye una serie de reformas a la ley de sociedades anónimas. Una de ellas es la que se agrega al artículo 45, que se refiere a presunciones de culpabilidad de los directores. Lo siguiente, 4. Si se aprobaran operaciones en contravención a lo dispuesto en el artículo 44 o en el título 16 de la presente ley en su caso. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo se relaciona esto con el delito de negociación incompatible? Perfecto. Mira, es excelente la pregunta, porque dice relación a uno de los temas que es por lejos más debatido en los procedimientos sancionadores. De hecho, piensen ustedes, a mí me tocó participar del caso Cascada, y teníamos la presión fuerte del Ministerio Público por querer acceder a los mismos antecedentes que había levantado la SBS para llevar carriles separados, ¿no? Procesos de investigación separada. Es una pregunta interesante porque, en el fondo, lo que hay que determinar en estos casos es si el objeto de protección penal es coincidente con el objeto de protección administrativa. Si es así, y así lo determinan los tribunales, se daría claramente lo que se entiende bien y ha sido ampliamente recogido por los tribunales al entender que los procedimientos administrativos sancionadores y las sanciones tienen muchos elementos del jus puniendi. Entonces debería entenderse en este caso, sin tener los detalles, evidentemente, lo que podemos hablar, que hay una posibilidad bien cierta y clara de que pudiera ser entendido como el no bis in idem, es decir, no podemos sancionar dos veces lo mismo. Y esa es una pregunta clásica de los procedimientos administrativos sancionadores, que tienen en paralelo infracciones de carácter penal, ¿no? Entonces es un tema tremendamente debatido. En particular, los organismos reguladores han sido bastante impermeables, ¿no?, en entender que una cuestión de este tipo pudiera traer un problema de
no bis in idem porque entienden y siempre lo tratan de sustentar de la mejor manera posible que se trata de bienes jurídicos distintos, ¿no? Por una parte, por ejemplo, en fraudes de mercado de valores lo que se entiende es que todos los bienes jurídicos, disculpen, el objeto de protección jurídica dice relación con la confianza en el mercado, que es una cuestión más bien abstracta que el perjuicio específico de un determinado cliente o de un determinado grupo accionista. Entonces, no sé si ahí contesté la pregunta, pero va a ser siempre una cuestión tremendamente debatida. Tendría que contestarlo franco eso, si es que se siente satisfecho con la respuesta. Ya, qué bueno, Franco, qué bueno. Ya, vamos a ir a una cuestión interesante que dice relación más bien con operaciones que está más claramente dado en el ilícito de negociación incompatible, ¿no? Que es las operaciones entre partes relacionadas. Lo decíamos, es decir, el incumplimiento de las operaciones entre partes relacionadas, ya sea el artículo 44 o el título 16, tiene bastante asimetría con el delito en particular. Yo creo que derechamente hay tanta asimetría que es la criminalización directa del incumplimiento de operaciones entre partes relacionadas o el incumplimiento entre operaciones de partes relacionadas. Entonces ahí cobra total relevancia la interpretación de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿A qué se entiende específicamente con operación entre partes relacionadas y cuál es el régimen aplicable directo, en particular de las sociedades anónimas abiertas? Ahora, desde este punto de vista, yo quiero tocar un tema que quiero hacer todos los warnings posibles. O sea, quería mostrarle el caso de Prolesur y Soprole. Yo tuve acceso a la lectura de la querella, porque fue de público conocimiento. Evidentemente este caso no persistió, no perseveró la acción penal, porque se llegó, entiendo yo, a un acuerdo reparatorio. Entonces nunca vamos a saber en este caso qué es lo que opinan los jueces en relación a esta materia, pero solamente lo pongo ejemplo para relevar un tema muy sensible, en particular en la estructura de propiedad que existe hoy en Chile, que dice relación con la existencia de sociedades que forman parte de grupos empresariales. Es decir, aquí la administración desleal y la negociación incompatible en particular va a ser un elemento de fricción permanente en sociedades que forman parte de un mismo grupo. Por ejemplo, y aquí no quiero hablar del caso particular de Prolesur, pero aquí se dio un caso que según la querella, insisto, según la querella hubo una condonación de deuda desde la sociedad filial en favor de la sociedad matriz. Entonces, eso evidentemente va a ser objeto, todo ese tipo de operaciones va a ser objeto, si es que existen accionistas minoritarios lo suficientemente organizados, es decir, stakeholders más complejos, van a ser objeto evidentemente de mayor impugnación, y esto tiene también, y no puedo descartar que existan más querellas en este escenario. Y es bastante complejo esto y debería ser tremendamente, o sea, debería ser una preocupación particular de los gobiernos corporativos, porque es la situación estándar dentro del mercado chileno, es decir, una sociedad matriz que tiene una interacción fluida económica, financiera o de todo tipo con las sociedades filiales. Entonces, tomo y toco este caso no particularmente para referirme a él, pero sí para dar la relevancia de que es necesario revisar muy bien cómo se generan las relaciones comerciales entre sociedades filiales y matrices. ¿Mm? Pérdida en eventos corporativos. Miren, les traje un caso y es bien interesante porque aquí la verdad que estoy todavía en términos de, claro, siempre se espera de estas charlas donde uno habla en términos de certeza. Aquí yo solamente tengo dudas, porque justamente el tipo penal de administración desleal habla de abuso y habla básicamente de cuestiones que deben ser satisfechas desde el punto de vista de la investigación penal. Entonces, evidentemente los directorios día a día,
toman decisiones riesgosas, como por ejemplo las fusiones. Aquí estoy mostrando el caso de una fusión que fue desastrosa desde el punto de vista de los accionistas. ¿Por qué? Porque Bayer se fusionó con Monsanto. Entiendo yo que no se elevó la información suficiente en torno a las demandas que tenía Monsanto por la producción de elementos transgénicos, entiendo, y que generaba cánceres, ¿no? Y recibió distintos tipos de demanda civil. Al final el resultado es que de la fusión de Monsanto con Bayer, la valorización bursátil de una operación de este tipo terminó simplemente en la acción, en el valor de la acción de Bayer, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que invirtió la compañía en adquirir Monsanto, y el valor final para los accionistas fue un desastre. Ahora, ¿qué es lo que importa aquí? Yo creo que importa mucho la documentación que existe detrás de tomas de decisiones. Por ejemplo, los abogados que tienen y que se dedican al M&A tienen claro que se genera bastante documentación en un proceso de M&A. Lo importante es que, y yo creo que esa va a ser la exigencia particularmente a propósito de estas leyes nuevas, es que va a haber una importancia mayor de los procesos de due diligence, en términos tales que justamente pueda haber información ahí muy relevante que debe ser relevada al directorio de manera bastante más detallada, porque si es que no ocurre así, y a mí me ha tocado, he entrevistado directores que me dicen, mira, y a mí me llegan operaciones de adquirir activos en Sudáfrica de 2.000 millones de dólares y apenas tengo 5 minutos para poder decidir. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que pasa por, y ahí yo tengo mis dudas justamente debido al tipo, pero yo siempre hablo de que, bueno, en materia penal todos sabemos que está lo que se llama el dolo eventual. Y a mí me lo enseñaron así, pero nunca lo he olvidado y espero que a ustedes tampoco se les olvide. El dolo eventual básicamente significa una persona que se sube a su Porsche 911, conduce a toda velocidad a través de Costanera Norte a las 12 del día y por cierto que no quiere dañar a nadie, pero a la vez conduce, ¿no? Y lo llama a su señora y bueno, como es buen marido, contesta el aparato celular y choca y mata a 3 personas. No quería la muerte de las 3 personas, no quería por ciertamente generar daño, pero lo hizo y lo asumió como parte de los riesgos que podían ocurrir. O sea, y aquí lo llevo al plano de un director. Imagínense usted un director que toma una decisión de este tipo sin la suficiente información. Entonces creo yo que esto genera áreas que son peligrosas desde el punto de vista de la responsabilidad personal de los directores. Por tanto, creo yo que son claras para efectos de poder darle un tratamiento específico y poder, digo yo, poder generar una toma de decisiones bastante más documentada y que cada uno de los directores, y esto va a ser muy necesario para poder valorar la participación punitiva en cada uno de los casos, que cada director tiene que dar cuenta detallada de las razones respecto a las cuales fundamenta su decisión. Probablemente no es algo muy grato dentro de las sesiones de directorio, pero ya nos sirve esas actas de sesiones de directorio donde se debatió brevemente este caso y se aprobó por unanimidad, ¿no? Porque justamente eso no salva la responsabilidad de ningún director, y si alguien se siente en un directorio, la verdad, y se ve expuesto a responsabilidad penal en relación a estos casos, debería ser más cuidadoso en términos de cuáles son los razonamientos y la documentación que recibe para toma de decisiones. Ahora, estos casos particulares que yo llamo de dolo eventual probablemente no van a recibir o no van a poder pasar el sedazo de abuso, ¿no? Porque la ley habla de abuso dentro de las facultades que se tienen, ¿no? Porque ese abuso tiene una carga, digamos, de gravedad aún mayor a nivel de tipo. Entonces probablemente nos acojan las tesis de dolo eventual, pero tampoco es algo que podamos descartar a priori porque no tenemos una data de casos que nos pudieran dar líneas o de consistencia jurisprudencial. Entonces aquí, ¿cómo mitigamos esto? ¿No? Porque todo esto es complejo. Yo también soy totalmente empático de que un directorio debe tomar riesgos. Pero estas son las recomendaciones que yo podría dar.
mejor calidad de la toma de decisiones, eso es evidente, pero eso no dice nada, pasa a ser retórico si no está acompañado con más y la mejor información. Por ejemplo, hoy día hay proveedores nacionales y hay proveedores internacionales que lo que permiten a los directorios es entrar a bases de datos completas donde básicamente son los que conocen los abogados de M&A, los data room virtual, ¿no? Es decir, ahí están los principales contratos, ahí están los principales, las remuneraciones de los ejecutivos, etcétera, etcétera, que permite formarse una situación medianamente o estar en mejor posición para efectos de afrontar las sesiones de directorio. O sea, hoy día lo que no puede haber, o sí puede haber, pero con un alto riesgo también para el directorio que toma esa decisión, es ir a la sesión de directorio sin la documentación necesaria y tomar acuerdos respecto de ella. O sea, eso es algo que cualquier director que entiende en el fondo estos nuevos ilícitos penales debería tener bastante cuidado. Entonces, documentar el proceso de toma de decisiones, porque ahora no solamente es lo que se habla, etcétera, sino que también debe haber una robusta documentación de cuáles son los razonamientos respecto de los cuales se toma decisiones, informes en derecho, informes económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso lleva también a una cuestión que está en la norma de carácter general 385 de la Comisión para el Mercado Financiero, pero la evidencia empírica dice que no ha sido particularmente adoptada por los directorios, es tener un presupuesto independiente y aparte, ¿no? Es decir, que los directorios no se requiere un directorio que sea genio en todo, sino que tenga la capacidad de poder entender a un fiscal, o no necesariamente al fiscal, porque también ahí yo quiero ser bien claro, si la gerencia presenta un proyecto al directorio hay un sesgo también evidente, o sea, la gerencia quiere mostrar un proyecto y que el directorio lo saque adelante, podría ser un asesor externo o incluso informe financiero externo. Es mi recomendación particular, un directorio con más presupuesto asignado para este tipo de materia probablemente va a funcionar mejor que uno que no la tiene. Entonces, otro punto es explicar factores de riesgos a los accionistas y clientes. Es decir, si ya un cliente decide tomar la decisión de tomar una inversión en una industria que tiene ya problemas evidentes, problemas de gobierno corporativo, bueno, ya es una decisión y ascensión de riesgo de la persona que decide hacer la inversión, pero que no sea algo que no sepa, ¿no? Por eso es importante transmitir esto a los accionistas y a los inversionistas en general. Entonces, eso es evitar prospecto abundante en información histórica y anecdótica y concentrarse en información financiera y extrafinanciera relevante y reportes integrados. Entonces, por eso yo encuentro tremendamente positiva el impulso de la Comisión para el Mercado Financiero en términos de ir empujando los prospectos, la información continua y periódica de la sociedad anónimas abierta en particular, de poder ir incorporando elementos de ASG, porque eso en realidad es, primero, el benchmark internacional, segundo, permite efectivamente los hechos poder tener información cualitativa de mejor calidad. Yo tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto de informe integrado de aguas andinas, entonces evidentemente eso otra escala, ¿no? Y un esfuerzo bastante importante de integración de las áreas core de cada una de las empresas para efectos de poder generar información que sea más relevante, en este caso para los inversionistas. Aquí, evaluar desempeño general del director y diversidad de composición. Esto es tremendamente polémico, pero yo al menos lo que puedo decir es que a mayor diversidad, y esto ha sido demostrado desde el punto de vista de las finanzas corporativas, a mayor diversidad del directorio tiene mejores capacidades de tomar decisiones correctas, ¿no? Y les voy a mostrar un ejemplo, no sé si, ojalá se alcanza a ver, pero si no se los paso a leer. Este no es ni más ni menos que las reglas de designación del directorio de Banco Santander España. Por ejemplo, cosas que aquí no existen. La presidenta del directorio debe ser mujer. Si ustedes ven el cuadro gris abajo, dice diversidad de género y sale el cuadro gris y dice condición. De hecho, es presidenta, siempre va a ser presidenta, que debe tener, por cierto, no solamente por el hecho de ser mujer, sino que debe tener un background importante, tanto como ejecutivo y como no ejecutivo,
en materias de alta administración, generales, banca, nacionalidad, perdón, tanto en España, Latinoamérica, Reino Unido, otros, contabilidad y finanzas, etcétera. Hay un listado importante de competencias profesionales que deben ser exigidas. Y si ustedes ven la dispersión, hay 3 casos en particular, 5 casos en particular donde deben ser mujeres. Entonces, este es la tendencia internacional a diversificar los directores. Yo siempre le digo a mis alumnos en el MBL, ¿qué sentido tiene un directorio donde todos tengan la misma trayectoria vital, donde todos hayan estudiado en las mismas universidades y donde todos más o menos piensen lo mismo? ¿Para qué es el directorio? Mejor tengamos a una persona porque básicamente ella va a representar a todo el directorio. No, lo esencial en un directorio son elementos deliberativos. Yo pongo el ejemplo, a mayor diversidad del directorio también genera la posibilidad de tener en consideración otros riesgos que no son necesariamente vistos por directorios y directorios tradicionales. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la incursión de WOM en materia de telecomunicaciones probablemente es un buen ejemplo donde Mario, está silenciado. Mario, ¿me escuchas? ya me están censurando, ya estoy hablando mucho. Sí, sí. Ahí me escuchan bien. Sí, sí, Ya, perfecto. perfecto. Muchas gracias. Bueno, le estaba hablando del caso WOM. El caso de WOM es un caso típico donde hay un directorio que es tradicional respecto de un directorio que no lo es. Es decir, tener la sensibilidad de poder entender que efectivamente los principales clientes en los próximos 5 años iban a ser personas que tienen otros gustos, que tienen otras preferencias, que tienen otros hábitos. Eso no lo da un directorio tradicional, sino que es un directorio diverso, ¿no? Entonces ahí doy un buen ejemplo de cómo un directorio diverso posibilita asumir estrategias más vanguardistas. Estamos en un mundo muy dinámico y ese dinamismo debe estar reflejado, creo yo, en el directorio. Aquí tienen un buen ejemplo en el Banco Santander. A ver si puedo lograr. Aquí está. Aquí está Morgan Stanley, que es básicamente el mismo concepto. Ellos están bastante orgullosos y muestran cómo cada uno de los directores tienen un diverso background profesional y de esa forma ellos creen que le dan mayor solidez a las decisiones de sus directorios. Les dejo aquí, por un tema de tiempo, en el fondo el press release y de esta forma pueden ustedes ver más bien en detalle. Y ausencia omisiva de controles. Yo diría que es el punto más controversial. Yo a esta altura me inclino a que también va a ser muy difícil poder soslayar la tipicidad impuesta en materia de administración desleal. Probablemente este tipo de casos como en la Polar se va a seguir viendo a través de los tipos especiales, pero no lo descarto completamente. Piensen ustedes que en el caso de la Polar, al final, desde el punto de vista sancionatorio, hubo casos de información privilegiada, etcétera, pero desde el punto de vista de gobiernos corporativos propiamente tal es un abandono, disculpen la palabra, pero un abandono total de los deberes de los directores, en este caso, a establecer medidas de control frente a una industria que no era vender ropa. Desde el año 2008, la mayoría de los ingresos de empresas La Polar era a través de la compra de crédito, es decir, eso te sitúa en una posición distinta desde el punto de vista de los controles. Básicamente te pareces mucho a la industria financiera, pero en este caso el directorio de Empresas La Polar tuvo una muy poca sensibilidad a estos cambios dentro de su estructura interna de negocio y por tanto no estableció los controles necesarios. Pero por cierto es tremendamente debatido, el tipo penal es bastante fuerte, pero no excluyo que una posibilidad como esta a futuro pudiera ser también evaluado y particularmente por querellas presentadas por accionistas minoritarios pudiera ser evaluado desde el punto de vista jurídico penal. Entonces, medidas de mitigación, determinar riesgos relevantes, eso es importante, mantener y mejorar continuamente controles de riesgo relevante. El compliance, no lo piensen como algo de cumplimiento mínimo, sino que véanlo como una oportunidad
de mejoras continuas de las organizaciones. Y eso, por ejemplo, ayuda particularmente a mitigar riesgos relevantes dentro de la compañía. Y de esta forma también puedes tú cumplir el requisito que establece la ley de responsabilidad de las personas jurídicas a efecto de establecer medidas de control adecuados. Es el director y la alta administración la que debe definir el apetito de riesgo empresarial. Y muchas cosas van a ir subiendo al directorio. Esto va a significar evidentemente un estrés particular al directorio. Piensen ustedes que en el caso de Banco de Chile hace 3 años atrás probablemente había pocas sesiones de directorio, o si es que ninguna, que se trataran temas informáticos después de que se hayan filtrado los datos de clientes, que afectó gravemente la reputación corporativa del Banco de Chile y también la confianza de sus clientes. Ahora probablemente debe ser un foco permanente del directorio. Y establecer políticas que definan dicho apetito, debidamente aprobadas por el directorio y comunicadas, y esto es importante, comunicadas a toda la organización, accionistas y clientes. Esto es clave, y reitero, esto desde el punto de vista del accionista, ¿no? Implica que va a tener conocimiento del apetito de riesgo de la compañía y por tanto va a tener menos razones para efectos de establecer una denuncia o querella por administración desleal, porque justamente se habla de un riesgo asumido, ¿no? Si uno asume voluntariamente actividades riesgosas, eso evidentemente excluye la responsabilidad penal. Y breves conclusiones. Completa relevancia de la acción civil, y esto es así, históricamente no hay causas relevantes que hayan sido sancionadas civilmente, sino que se va a dar, este delito en particular es donde se va a tratar de enfocar las posibles defensas, en realidad las querellas contra las compañías, contra un manager en particular, para efecto de obtener una compensación mucho más rápida, que se dio en el caso Progresur. Deferencia al regulador CMF, en particular en los casos de negociación incompatible. Es muy relevante la consistencia en los criterios de la CMF, porque va a tener un canal directo a eventualmente la evaluación jurídico-penal de un comportamiento específico. Adopción de la medida de la norma de carácter general 385, probablemente no a todos les parece o no se ajustan a sus organizaciones específicas, pero sí creo yo que es un buen benchmark para efectos de poder bajar los riesgos dentro de la compañía. Ya lo dije, la interacción dentro del mismo grupo empresarial es algo que hay que cuidar mucho, hay que ser bastante cuidadoso porque puede darse un caso similar a Progresur, y si usted tiene una baja o una alta aversión al riesgo, por cierto que una querella y salir en distintos diarios de publicación nacional puede ser algo que no es deseado. Surgimiento de accionistas activistas, por cierto. El desempeño de los directores y los gerentes siempre ha sido algo que es mayoritario, es decir, en la junta de accionistas es donde se define el directorio y el director a su vez los gerentes. Pero ahora no es tan relevante tener una mayoría dentro de los órganos decisorios, sino que basta con que un grupo no menor o incluso minoritario incluso pudiera tener algún reproche desde el punto de vista de el manejo de la compañía y pudiera ejercer una denuncia, una acción penal. Safe Harbor, sí, yo creo que sí le existe, o sea, hasta ahora ha sido algo pesimista, pero creo que sí existe esa posibilidad, y que son básicamente reglas muy conocidas por todos, que se refieren básicamente a la regla de juicio-negocio, que tiene distintas, digamos, principios básicos que se pueden aterrizar a cada una de vuestras organizaciones, que es la buena fe, ausencia de interés personal, eso particularmente se da en las operaciones entre partes relacionadas, información suficiente y sujeción a un procedimiento adecuado. Ahí les dejo mi nombre. Bueno, créanme, ese soy yo, no es publicidad engañosa. Así que yo feliz de poder contestar cada una de las preguntas que pudieran tener ustedes o algún aspecto específico. Hay muchas cosas que, por cierto, son controversiales, pero eso es lo entretenido de un debate universitario abierto.
Bueno, hay hartas preguntas en el chat, yo quisiera, ojalá como recogerlas, pero son bastantes. Gastón Fernández pregunta, hola Mario, Fairness Opinion es un informe independiente utilizado generalmente en procesos de M&A. ¿Tienen aplicación en Chile? Mira, en materias de M&A en Chile, yo haría dos diferencias. Si se trata de una compañía transnacional adquiriendo una compañía local, sí. Si se trata de dos compañías locales, no. La verdad que ahí los procesos de due diligence y en general el proceso en materia de M&A son bastante más simples, ¿no? Bastante más simples, pero si se trata de una compañía target que es una transnacional y en el fondo el oferente es una compañía transnacional, sí. Otra pregunta, dice, hola Mario, para el caso de administración desleal, siendo una AGF el sujeto obligado, quien administra un fondo de inversión público donde inviertan las AFPs, ¿podrías dar uno o más ejemplos de conductas que puedan ser sancionadas, ya sea la AGF como la AFP? Ya, primero voy a ir desde el punto de vista de la AGF. Hay un caso muy conocido, que es el caso Aurus. El caso Aurus en particular, haciendo un resumen, se trata de una cuestión que en gestión es muy conocida, que se refiere básicamente a la segregación de funciones. Si tienes dos actividades incompatibles, estas deben ser segregadas y no estar básicamente bajo la responsabilidad de una sola división o departamento o unidad de la organización. En ese caso particular no estaba segregada el área comercial del área de reporting, que tenía que entregar la información a la Comisión para el Mercado Financiero. La consecuencia es que hubo una falsificación de información al enviar... eso es lo que... Ah, y tenemos a alguien, perdón, con el audio abierto. Denme un segundo. No, y parece que lo está pasando muy bien además. Bueno, en el caso de Aurus no se dio esa segmentación, por tanto la persona que tenía el mismo incentivo para mostrar a prospectos de inversionistas tenía que mostrar, por cierto, la cartera administrada. Si esta iba disminuyendo, efectivamente el reporting era falso, definitivamente, para mostrar una cartera de inversiones mayor que la que realmente tenía, y de esta forma generaba alguna confianza en algunos inversionistas, y de esta forma podía lograr en el fondo los objetivos de esa área comercial. También se dio en el caso de la Polar, me parece que básicamente los riesgos fueron supeditados a las presiones de las áreas comerciales, y también se ha dado en materia internacional la crisis subprime. La crisis subprime es exclusivamente, no exclusivamente, pero en gran medida un problema de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque a propósito de la alta liquidez en Estados Unidos, a propósito de las inversiones chinas, hubo una alta liquidez, por tanto, los préstamos que eran a los ninjas, ¿no? Estas personas que no tenían empleo, no tenían activos, no tenían, digamos, forma de pagar los préstamos, se les prestaba igualmente, porque lo importante, y esta es la pesadilla de un gerente de administración y finanzas, es tener, digamos, su dinero fresco, ¿no? En un saldo de cuenta corriente, ¿no? Entonces ahí se vio totalmente y se vio disminuido los riesgos respecto de presiones comerciales. Eso, desde el punto de vista de un análisis del directorio, debería ser particularmente observado y poder establecer distintos canales que pudieran ser un contrapeso necesario para efectos de evitar este tipo de fraude. En el caso de las administradoras de fondos de pensiones, es distinto, es más acotado y está muy regulado. O sea, piensen ustedes que el artículo 45 del decreto ley 3.500 establece por ley en qué tipo de valores deben invertir las administradoras de fondos de pensiones. En segundo lugar, un régimen de inversión donde participan distintos organismos técnicos es aquel que determina los parámetros, o en realidad el marco sobre el cual puede invertir cada uno de los tipos de fondos con límites específicos. Y además, respecto de un cotizante de una administradora de fondos de pensiones, su riesgo está dado por una cuestión que es voluntaria,
que por cierto tiene que tener cierta simetría con los riesgos asumidos, que dice relación al fondo elegible. El fondo A tiene mayor riesgo, otros fondos tienen menores riesgos. Ahora, de todas maneras, la ley establece ciertos límites, es decir, una persona que está a puertas de jubilar, en el caso de su cuenta de capitalización obligatoria, no puede invertir en instrumentos en un fondo particular que esté expuesto a un mayor riesgo. No sé si eso contesta la pregunta. Mario, antes de terminar, bueno, ya transmitirte además los agradecimientos y las felicitaciones por la excelente e interesante exposición. Cristian Herrera, que también es profesor de la casa, quiere hacerte una pregunta en forma directa. Perfecto. Ahí está. Ahí Con está. cariño, Cristian, con cariño. No, tranquilo, Mario, Pero tranquilo, con cuidado. Mario. Estoy con sudando cariño. frío en este momento. No con tanto cariño, porque yo soy hincha de la institución azul y no me gustó para nada el ejemplo al cual aludiste por ahí respecto al estadio. ¿Ah? Oye, A Franco pero le encantó. yo también soy hincha azul, pero soy objetivo. Bueno, yo soy hincha y no soy objetivo, para nada. Oye, no, solamente un par de comentarios, y disculpa hacerlo por esta vía que quizás era más rápido y dinámico. 3 comentarios solamente, porque podría comentar 10.000 cosas, cada cosa da para 10.000 debates, discusiones, y uno ha visto algunas de estas cosas ya en la práctica y dudas que se van planteando, pero mira, todos estos recuerdos que tú sugeriste, claramente adhiero completamente a ellos, pero hay que pensar también que son recuerdos que quizás en empresas que no corresponden a las grandes empresas. Oye, sociedades anónimas pequeñas, sociedades anónimas, sociedades incluso familiares, que después hay conflictos, hemos visto de todo. Después las SPA, donde tú tienes los startups, etcétera. Todo estos recuerdos agregan una serie de costos y estos accionistas y que están los más millennials, cuando tú les hablas de todas estas cosas, pero dicen, ¿pero de qué estás hablando? O sea, yo simplemente quiero realizar un emprendimiento, tengo acá los inversionistas que me están ayudando y punto, y tú me estás agregando todo esto y uno lo termina atemorizando. Entonces, es difícil el aterrizaje de todos estos resguardos con los cuales, como te digo, adhiero en lo teórico, pero en lo práctico, para la empresa que no es la gran empresa, tiene un costo, es difícil, y en el tema incluso de las donaciones, por ejemplo, que efectivamente, bienvenidos, hay una política, pero muchas veces no, o una política si es que la hay, es una cosa muy genérica, y hoy día hay una presión por la responsabilidad social empresarial, una presión mediática, por temas incluso por las redes sociales, de repente incluso las donaciones, etcétera, son bien vistas desde ese punto de vista y le echan para adelante con las donaciones. Y después vienen los problemas creyendo que con eso ganan puntos de popularidad, reputación, etcétera, sin saber que después el día de mañana, si hay conflicto con accionistas el día de mañana, eso se va a transformar en un boomerang. Bueno, ese es un punto. Lo otro, esta ley sí ha presentado el peligro, y esto sí lo he visto, de que se termina instrumentalizando el recurso a esta ley y la presentación o la amenaza presentación de querellas para resolver conflictos que son netamente societarios, que van más por el lado civil, de alguna decisión de negocios que no fue la acertada, que podría eventualmente generar responsabilidad civil, pero que no hay simplemente no hay un ejercicio abusivo, no hay dolo, básicamente. ¿Ah? O por lo menos no hay un dolo de tipo penal. Y esto ocurre ya sea por conflictos que son netamente societarios por accionistas minoritarios, por ejemplo, para resolver rápidamente un conflicto, ¡pum!, ponen sobre la mesa esto, o incluso el tema de las empresas familiares, que después vienen las clásicas disputas entre herederos. O sea, esto puede estar en la gran empresa o en la clásica empresa familiar con los herederos, y empiezan los conflictos. Oye, de repente, ¡pum!, el hermano que fue el que estuvo administrando en vida el causante y que le empiezan a imputar cosas y ¡pum!, vamos amenazando con querella, en situaciones que en realidad uno dice, pero la ley acá, pero se utiliza. Entonces hay un riesgo de recurrir a esta ley para resolver conflictos que son ajenos a la ley. Y lo último, mira, esta ley, sumado al grado cada vez más estricto de responsabilidad
no solamente por esta ley, sino la responsabilidad general de la ley de sociedad anónima, la responsabilidad administrativa y por diversos cuerpos legales, por la legislación de libre competencia, o sea, por todos lados, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una responsabilidad de los directores pero se expande por todos lados y de múltiples fuentes. Yo solamente planteo una pregunta y no va. Cuando don Gabriel Boric presentó su propuesta, que la habrán visto ustedes, que abrió un gran debate de la participación de los trabajadores en el directorio, como directores, ¿habrá pensado en todas estas responsabilidades? Digo yo, no va, o sea, uno diría, está bien, y esa propuesta usted, don Gabriel, está pensando que los trabajadores se incorporen como directores, porque a lo mejor Boric mira esto como simplemente que ser director es tomar decisiones, percibir la dieta y punto, pero se olvida de esta mochila. Esta mochila, perdón, pero esta mochila de repente puede ser más pesada que los millones que puede ganar un director al final. Sí. Entonces son Sí. cosas que de repente como que se miran desde afuera, como los directores son unos señores que están sentados en un sillón, apretan un botón para tomar una decisión, van a cobrar a fin de mes, punto. Bueno, es solamente lo planteo nomás casi como anecdótico. Bueno, eso nomás. Oye, no, te agradezco mucho tus comentarios. Bueno, partiendo el primero, yo no tengo capacidad telepática de saber si lo tenía en mente o no el señor Boric, pero evidentemente es algo va a ser muy discutido la intervención de los trabajadores en los directorios. De hecho, pensemos que, y lo sabe bien Cristian, que en el caso de Alemania, por ejemplo, que son países que tienen un movimiento sindical, digamos, mucho más estructurado, más influyente probablemente que en Chile, hay un cupo reservado para los trabajadores dentro de la Junta de Vigilancia, ¿no? Entonces ahí eso, digamos, no es algo tan exógeno o que no se dé en otras latitudes, por una parte. Pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo de que sentarse en el board, en el directorio, tiene un nivel de responsabilidad sustantiva, y con estas dos leyes, o sea, con esta ley en particular aún mayor, porque la responsabilidad es mucho mayor, es privativa de libertad, o sea, ya no sirve el seguro de responsabilidad civil aquí, o sea, efectivamente se asume un riesgo bastante importante. Y yo también estoy tremendamente de acuerdo que esta exposición, un poco como partía al principio, se refiere a una compañía, claro, que tiene la capacidad de poder implementar todas estas medidas. Normalmente son las compañías que son grandes, filiales de transnacionales en particular, y que no son posibles en una empresa que es de mediano o menor tamaño. Por eso yo, en el fondo, básicamente me traté dentro del péndulo, no de posibilidades, me fue al péndulo más exigente, es decir, una compañía, una sociedad anónima abierta, que tiene stakeholders como administradores de fondos de pensión, etcétera, y que está expuesta al mercado de capitales. O sea, ese fue mi aproximación, pero comparto plenamente lo que tú señalas en relación a que esto no sería necesariamente aplicable, no todo al menos, respecto de compañías que están en otra situación. Oye, un Bueno. comentario, perdón, que veo Sí. unos comentarios de Rodrigo Castro, hace la referencia a Alemania, que también existe esta realidad, como si un tema está zanjado. La verdad que en Alemania los trabajadores están más bien en un órgano consultivo, no resolutivo. Y hay un caso en Chile, efectivamente, de la salmonera, Noruega, y hay varios casos, pero son los casos en los que trabajadores participan efectivamente en el directorio, pero como resultado de que a su vez son propietarios. Exactamente. Es decir, Ellos están arriesgando una inversión ahí, que es distinto a por el solo hecho de tener un contrato de trabajo, sentarse en el directorio. El que ha hecho una inversión y tiene una propiedad accionaria, sentarse en el directorio, por supuesto, porque está de por medio su propio patrimonio. Pero es distinto a ser simplemente empleado, y lo digo por los comentarios que ahí me llegaron entre medio en el chat interno. Sí, son no, temas discutibles, etcétera. Claro, efectivamente es así, y de hecho a eso me refería, porque justamente en algunos casos hay una apertura específica respecto a los trabajadores, y en términos de que si tienen la capacidad de poder designar un miembro dentro del directorio, evidentemente están ejerciendo simplemente su derecho a voto, así que en ese sentido estamos de acuerdo. Ok, ya, no intervengo más, disculpen. ¡Viva la U! Bien, bueno, yo creo que siendo ya prácticamente las 8 de la noche, una larguísima
jornada y presentación. Agradecerte, Mario, nuevamente la gentileza con la que siempre abordan los temas académicos. A todos darles las gracias por habernos acompañado. Muchos han preguntado por interno. La charla, su grabación y su presentación va a estar disponible en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad, probablemente cargada ya mañana durante el día. Si es que quienes quieran revisar los antecedentes lo pueden hacer ahí. Buenas noches, muchas gracias, que descansen y por favor cuidémonos todos, un granito de arena para salir pronto de esta compleja situación. Buenas noches. Eso es, pues mucho ánimo a todos y muchas gracias.